Hola a todos, comenzamos aquí un nuevo tema dedicado al poblamiento y en concreto vamos a hablar sobre todo de la ciudad. En este primer vídeo vamos a hablar de la estructura, la forma, las funciones de la ciudad y en el segundo hablaremos de los problemas que se generan en torno a la ciudad. Bien, como decimos, en este primer vídeo vamos a hablar fundamentalmente del poblamiento urbano, pero vamos a hablar un poco sobre qué es el poblamiento y los distintos tipos de poblamiento que existen. Bien, el poblamiento es el asentamiento de la población humana en el territorio. Puede ser de dos tipos: poblamiento rural, que sería el asentamiento de la población en pueblos o en casas aisladas, y el poblamiento urbano, que sería el establecimiento de población en ciudades. Vamos a ver primero en qué se diferencia una ciudad de un pueblo o cómo podemos lógicamente diferenciarlo. La principal diferencia sería el número y la densidad de población. Las ciudades tienen lógicamente más habitantes y una mayor densidad de población. Luego, las actividades que se desarrollan tanto en los pueblos como en las ciudades son distintas. En el medio rural van a darse sobre todo actividades agrarias y en las ciudades actividades relacionadas con los servicios o con la industria. También el tamaño, la extensión va a ser importante porque la ciudad lógicamente va a tener una mayor extensión territorial, y también la forma y el tamaño de calles o edificios. En la ciudad las calles las vamos a encontrar dispuestas en avenidas muy amplias y también en la ciudad vamos a encontrar edificios de mayor tamaño, de mayor altura. El poblamiento urbano, por lo tanto, es resultado de un proceso de concentración a lo largo de la historia de la población en ciudades. Este proceso es creciente en la actualidad, ya que casi la mitad de la población del mundo vive en ciudades. Eso lógicamente es distinto dependiendo de la zona en la que nos fijemos. Por ejemplo, en Oceanía, en América o en Europa, esta tasa de urbanización supera el 70% y sin embargo en África o en Asia no llega al 40%. Bien, vamos a hablar ahora sobre el crecimiento de las ciudades. El crecimiento de las ciudades, de su tamaño, va a dar lugar a grandes núcleos urbanos con distintos tamaños, distintas dimensiones. Según el tamaño vamos a distinguir los siguientes elementos. Hablaremos de áreas metropolitanas cuando tenemos un núcleo central que llamamos metrópolis, donde se desarrollan fundamentalmente actividades administrativas, económicas, culturales, y luego alrededor núcleos urbanos de menor tamaño, cuya función principal será de zonas residenciales, industria, aeropuertos, etc. Luego tenemos conurbaciones, que se producen cuando se unen dos o más ciudades próximas, aunque hay que recalcar que mantendrán siempre su independencia administrativa. Y luego también tenemos megalópolis, que se producen cuando se unen varias conurbaciones. Ahí tenemos la conocida como Boswash, que es una megalópolis formada por Boston, Nueva York, Filadelfia, Baltimore y Washington DC. Bien, vamos a analizar ahora las funciones de la ciudad. En una ciudad se van a desempeñar distintas actividades, aunque normalmente puede haber una que destaque sobre las demás, pero hay que reconocer que la función principal de la ciudad es la función residencial. Bien, pues como decimos, atendiendo a la función principal que destaque, podemos ordenar las ciudades según distintas categorías. Tendríamos ciudades residenciales, que como decimos, en general todas van a tener su función principal relacionada con esto, pero también tendremos ciudades comerciales, ciudades industriales, ciudades político-administrativas, que serán ciudades donde se concentren pues, los elementos, los órganos políticos y administrativos, o bien a nivel regional o nacional o internacional. Y ahí, pues, por ejemplo, podemos tener ciudades como Nueva York, Bruselas, París. Luego también hay ciudades con una importante función cultural. ¿Por qué? Pues lógicamente por su historia, poseen un patrimonio histórico artístico muy importante y también pueden ser grandes centros de enseñanza. Tenemos casos como por ejemplo Oxford, Venecia, Roma, Toledo, la Meca, Jerusalén, etc. Vamos a hablar del orden de las ciudades, la importancia que pueden tener unas sobre otras, lo que llamamos la jerarquía urbana. Bien, como decimos, es la organización de la ciudad en categorías dependiendo pues del número de habitantes, de la extensión que tengan, de su área de influencia, y esto, como decimos, según la cantidad de estos elementos pues tendrán más o menos importancia. Habrá por lo tanto ciudades de primer orden que tendrán un gran número de habitantes y un área de influencia muy grande que puede llegar a abarcar a todo el país.
Habrá ciudades de rango menor, que tendrán, lógicamente, menor número de habitantes y un área de influencia más pequeño, a nivel regional o comarcal, y el conjunto de ciudades jerarquizadas y relacionadas entre sí se llama red urbana. Ahí tenemos la red urbana de España, en la que se ven las ciudades más importantes, las menos importantes y cómo están relacionadas unas con otras. Bien, vamos a ver ahora un análisis sobre la ciudad. Vamos a analizar la ciudad y ver en qué elementos nos tenemos que fijar para hacerlo. Bien, pues para analizar una ciudad correctamente tenemos que fijarnos en, como decimos, una serie de elementos. En primer lugar, el emplazamiento y la situación, que es el lugar donde se encuentra la ciudad, que puede ser en un valle, en un cerro elevado, en una isla. Eso es lo que llamaríamos el emplazamiento. Y luego también la localización de esta ciudad respecto a otros lugares, si están en el centro del país o en las costas. Eso sería la situación. Repetimos, el emplazamiento es donde se encuentra y la situación cómo se relaciona con otros lugares. También habrá que fijarse en el plano urbano. El plano urbano podemos decir que es una representación gráfica de cómo se distribuyen los espacios de la ciudad, tanto los edificados, donde hay edificios, lógicamente, y los espacios libres. Y en una ciudad, normalmente, aunque vamos a hablar de varios planos urbanos, normalmente en una ciudad, y si es más antigua, más todavía, vamos a encontrar distintos tipos de planos. Según la forma que tienen, podemos distinguir tres tipos de planos fundamentales. Tenemos el plano ortogonal, que es este que tenemos en el dibujo, que está caracterizado porque tenemos calles rectas que se cruzan normalmente de forma perpendicular. ¿Qué ventajas tiene? Pues que permite construir edificios, manzanas de edificios de forma regular y facilita la división administrativa. Los distritos, todo este tipo de temas, es más fácil hacerlo con una cuadrícula como esta. También tenemos, si vemos, avenidas que se llaman diagonales que cortan esta cuadrícula y que nos permiten llegar de un sitio a otro de forma más fácil. Otra característica que tiene es que se puede ampliar. La cuadrícula se puede ampliar sin muchos problemas. Si vemos las zonas que están en verde, pues ahí no nos es complicado imaginar cómo sería continuar con este tipo de edificaciones. ¿Problemas que tiene? Pues el problema es en las comunicaciones, puede darse problemas de visibilidad en los cruces, que como hemos dicho, para facilitar la circulación y para evitar estos problemas se crean esas avenidas diagonales que vemos en el dibujo. Y que lógicamente otro problema es que no se adapta bien a todo tipo de relieve. Si tenemos una llanura, perfecto, pero si tenemos una zona montañosa o con ciertas elevaciones es mucho más problemática. Se ha empleado normalmente en ciudades nuevas o también en ensanches de ciudades, en ampliaciones de ciudades. Ciudades con un origen antiguo que en cierta época se ha ampliado su tamaño y se utiliza este sistema para ampliarlo. Tenemos también el plano radiocéntrico, que es este que tenemos ahí, que es de Moscú en concreto. Hay, lógicamente, por la forma, es fácil detectar que hay un punto central del que parten una serie de calles y estas calles son cortadas por círculos concéntricos. ¿Ventajas que tiene? Pues que facilita la comunicación entre el centro y la periferia por esas calles, por esos radios que se producen desde el centro hacia la periferia, como si fuera una rueda de una bicicleta. Se adapta bien a distintos tipos de relieve, nos sirve tanto para una zona llana como para una zona con algunas elevaciones. Problema, pues dificultades en la circulación de vehículos. ¿Por qué? Pues porque muchas veces estamos obligados a pasar por el centro para llegar a otro punto de la ciudad. De un punto A a un punto B muchas veces para llegar hay que atravesar el centro, por lo que normalmente se producen atascos, etc. También tenemos el plano irregular, que es este, un ejemplo puede ser este que vemos aquí. No tiene ninguna forma geométrica predeterminada ni definida, sino las casas se construyen un poco donde se puede y tiene, como vemos, pues un entramado complejo de calles estrechas, sinuosas, etc. Es típico de las zonas más antiguas de las ciudades, las zonas que tienen un pasado antiguo, medieval o incluso anterior, pues suelen tener este tipo de plano, porque coinciden con épocas en las que no existía una legislación
cerrada de cómo había que construir las calles, entonces cada uno construía donde podía y genera este tipo de plano. Es muy normal, como decimos, del centro de muchas ciudades antiguas. ¿Problemas que tiene? Pues de nuevo esto dificulta mucho la circulación de vehículos y no suele haber espacios abiertos amplios en estas zonas. Vamos a hablar ahora de la edificación urbana, ya que en la ciudad podemos encontrar distintos tipos de edificios. Los principales serán edificios antiguos, tenemos ahí un caso de Sevilla, que normalmente están localizados en ese centro histórico del que hemos hablado, con esos planos irregulares, que pueden ser pues palacios, iglesias, ayuntamientos, universidades, viviendas antiguas, etc. Luego tenemos edificios en bloque, que están formados por varias plantas, y si son muy altos se denominan rascacielos. Los primeros rascacielos se construyen en Chicago, en Estados Unidos. Y este tipo de edificios está muy relacionado con la escasez de suelo, ya que al no haber mucho suelo disponible, en lugar de construir en horizontal, se construye en vertical. También tenemos viviendas unifamiliares, que pueden ser aisladas o adosadas de una normalmente o de dos plantas. ¿Quiénes viven ahí? Pues normalmente personas, familias con recursos económicos medios o altos. Y pueden estar rodeadas de jardines, con piscinas, etc. Normalmente se sitúan en la periferia de la ciudad, que es la zona que está alrededor del centro de la ciudad. Y luego tenemos edificaciones llamadas de crecimiento espontáneo o también conocidas como chabolas, que son viviendas que se localizan normalmente fuera de las grandes ciudades, en las afueras, y son muy comunes en países en vías de desarrollo, aunque también se dan en países desarrollados. Y normalmente, pues, como podemos ver o podemos conocer, se realizan con materiales de desecho. Finalmente, vamos a comentar un elemento que sería la estructura urbana, ya que la ciudad la podemos dividir en zonas debido a su forma, a su plano y también a las funciones que se desempeñan. Normalmente hablaremos de tres áreas. En primer lugar tenemos el centro, donde se encuentran los barrios históricos, los barrios más antiguos, con esos planos irregulares que hemos dicho. También normalmente es la zona que aglutina el comercio de la ciudad y la zona de negocios. Luego tendríamos la periferia urbana, que sería la zona que se sitúa alrededor del centro, y normalmente esta zona se debe al crecimiento de la ciudad que se produce a mitad del siglo pasado. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, esos planos ortogonales que hemos dicho, con esas expansiones de la ciudad, con esas avenidas que cortan en ángulos de 90 grados y con esas diagonales de las que hemos hablado también. Aquí normalmente tenemos zonas residenciales, zonas de servicio, tenemos polideportivos, centros de estudios, centros comerciales y también podemos encontrar zonas industriales. Y luego alrededor de esto tendríamos la franja periurbana, que sería la zona de transición entre el campo y la ciudad. Y aquí podemos encontrar zonas de cultivos que abastecen a la ciudad, también podemos encontrar zonas residenciales de casas unifamiliares y también podemos encontrar algunas industrias, puede ser también una zona industrial. Bien, pues hasta aquí este primer vídeo del tema, espero que os haya parecido interesante y gracias por verlo.